Si salías tenías suerte. Si estabas atrapado en el edificio morías. En el fragor de la batalla, tienes que tomar decisiones con poca información, sin saber cómo resultará alguna de tus acciones. Los que corrieron a la izquierda murieron. Los que corrieron rectos murieron. No sé por qué. Yo corrí hacia la derecha. Hubo constantes amenazas de ataques, alertas de que aviones se dirigían a Nueva York. Hubo filas y filas de ambulancias durante días, pero sin pacientes. La mayoría de los neoyorquinos estaban seguros de que habría otro ataque. Parecían muy vulnerables. Cuando ocurre un ataque así, es un shock para el sistema, porque te hace comprender lo frágil que es la vida. Si un avión se dirige directo a nosotros, ¿qué haces? Lo derribas. La expresión confusión de guerra probablemente sea la adecuada. Lleva un tiempo reunir información. Se tarda en que fluya la comunicación. Son ya 15 años y aún no tenemos toda la información. Ninguno creía que llegaría la guerra a nuestras costas. Y ocurrió el 11 de septiembre. «15 años después del 11 de septiembre de 2001, hemos pedido a 60 estadounidenses que vivieron ese día que compartan sus historias desconocidas. Con información nueva e imágenes y grabaciones inéditas, son historias que solo se pueden contar 15 septiembres después». La mañana del 11 de septiembre de 2001, las redes móviles de Estados Unidos se colapsan debido a los ataques en Nueva York y Washington, D.C. Pero se envían más de 500.000 de mensajes de texto, no desde móviles, sino desde mensáfonos. En 2001 usábamos los buscas como ahora se usan los mensajes de móvil. Una de las características de los buscas es que fueron diseñados para funcionar en zonas donde no llega la cobertura de móvil. Debido al ataque terrorista, las redes de móviles se saturaron enseguida y los buscas enviaron mensajes a la gente que estaba viviendo la desgracia, a la gente que intentaba imaginar lo que estaba ocurriendo y a sus seres queridos. 15 años después de los ataques, sabemos que esos mensajes de texto fueron interceptados y archivados por el gobierno de Estados Unidos. En 2009 fueron divulgados por Wikileaks. Por favor, ten mucho cuidado. Me entristece mucho que estés ahí. Te quiero. Vuelve a casa sano y salvo. Siento mucho miedo y ansiedad. ¿Qué demonios está pasando? Si no sé nada de ti a mediodía, iré a recoger a Laura al colegio y le diré que su padre ha muerto. En ese archivo, y a través de esos mensajes cortos truncados, entendemos lo que significó ser un ser humano aquel día. Este tipo de mensajes te hace sentir más cerca de ellos porque a nosotros nos resulta imposible saber cómo ocurrió y de alguna manera queremos conectar con ellos. Cuando leo esos mensajes lo entiendo todo. Fue un suceso de mayor envergadura de lo que nadie pensó. Incidente grave. Al menos alarma de incendio. Torres en llamas. Grandes señales de humo. La respuesta del Departamento de Bomberos de Nueva York al ataque comienza momentos después de que el primer avión impacte en la Torre Norte. Pero durante años el alcance de la operación no se ha valorado plenamente. En septiembre de 2001 yo era jefe del primer batallón del Bajo Manhattan. En algún momento, creo que a eso de las 7:30 de la mañana, recibimos una llamada sobre una fuga de gas en la calle. Yo era el conductor del camión. Acudimos. Mientras comprobábamos la ubicación, vimos el primer avión sobrevolando la ciudad.
Se le oía, volaba bajo y se notaba la presión por encima de nuestras cabezas. Vimos la bola de fuego. Y oímos el estruendo. En aquel momento supimos que nuestra misión era dirigirnos al World Trade Center. Lo transmití por radio. En unos minutos, más de 200 unidades de bomberos de los 5 distritos de Nueva York comienzan a llegar al World Trade Center, en lo que ahora es conocida como la mayor respuesta de emergencia en la historia de Estados Unidos. Cuando hablamos de alarmas, nos referimos a la cantidad de recursos que llevamos al lugar. Esa mañana transmitimos múltiples alarmas máximas. Cientos de unidades en una ubicación. Había casi 1000 bomberos de llegar yo allí. Uno de los jefes de dotación que entró en el edificio era mi hermano, Kevin. Nos quedamos allí unos segundos, preocupándonos el uno por el otro. Le di órdenes de subir. Fue la última vez que lo vi. Todos los directores deben informar al centro de operaciones de emergencia. Órdenes de la oficina del alcalde. Mientras se emiten noticias sobre el suceso, otras agencias de la ciudad responden y la policía de Nueva York moviliza a más de 800 agentes hacia el World Trade Center. Yo era el jefe de policía de la ciudad de Nueva York. Miré la televisión. Pude ver los daños en la torre y supe que era algo sin precedentes en este país. Llamé al alcalde. Iba de camino hacia allí. Le dije a Bernie que estableciera un puesto de mando de la policía a 2 manzanas con conexiones telefónicas. No dependíamos de los móviles. Recuerden que hablamos de hace 15 años. Estaba hablando con mi equipo sobre ese movimiento, esperando al alcalde, cuando oí esa enorme explosión. No oí el segundo avión, ni vi el segundo avión. Solo vi aquella enorme bola de fuego saliendo por la cara norte de la torre. El jefe de policía, Kerik, me dijo que se había estrellado un segundo avión. En ese momento supe que era un atentado terrorista. Estábamos justo debajo. En esos primeros segundos no me di cuenta de que los escombros nos iban a caer encima. Mi personal de seguridad me cogió por la chaqueta y corrimos por la calle. Uno de mis guardaespaldas fue alcanzado en la pierna por algo que había salido disparado de la rueda de uno de los aviones. Teníamos un protocolo para cada tipo de emergencia. Todos implicaban que yo estuviera en el lugar. Cuando me acercaba la policía me dijo que mirara hacia arriba porque estaban cayendo cosas que alcanzaban a la gente. Vi a un hombre en el piso 101 o 102 tomando la decisión de tirarse. ¡Qué horror! Vi cómo caía. Es un recuerdo que me acompaña casi a diario. El 11 de septiembre de 2001 yo era el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York. El alcalde Giuliani era un jefe muy práctico. Siempre quiso que sus líderes, los jefes de policía, de bomberos, de edificios, los que fueran, estuvieran con él. El jefe me cogió del brazo y me dijo, alcalde, mis hombres están en el edificio. Han debido subir ya la mitad. Salvaremos a todos los que están por debajo del fuego. Mi corazón dio un brinco cuando dijo aquello. Lo dijo tranquilo, como si fuera un eufemismo. Pero no me dijo que toda la gente que estaba allí arriba ya no estaría con nosotros en cuestión de minutos. Sigue el fuego intenso. Varios casos a punto de colapsar. Solicito unidad aérea de la policía para reconocimiento. En el atentado con bomba al World Trade Center de 1993, los helicópteros de la policía rescataron gente de los tejados de las torres.
El 11 de septiembre los enviaron de nuevo. Soy piloto de helicóptero jubilado del Departamento de Policía de Nueva York, de la Unidad de Aviación. Sacamos el helicóptero, lo arrancamos y en menos de 10 minutos llegamos al lugar. Llevábamos allí 15 o 20 minutos cuando se estrelló el segundo avión. No lo vimos ni oímos llegar. Pasó muy cerca de uno de nuestros helicópteros. Se acercó a unos 1000 kilómetros por hora y pasó silbando. No lo alcanzó por 100 o 150 metros. Me sorprende que no se vieran afectados por el avión. Miré y vi una bola de fuego en el aire. Llevaba una cámara a bordo que tomó fotos. Inéditas hasta 2010, las imágenes tomadas desde los helicópteros de la policía ofrecen una rara visión de los sucesos de aquel día. Yo fui piloto de helicóptero el 11 de septiembre. No trabajaba ese día, pero cuando supieron lo que estaba pasando, me movilizaron. Cuando sobrevolamos la zona, vimos una enorme masa de humo. Seguía ardiendo. Olía hasta dentro del helicóptero. Y en las plantas por encima del avión había gente atrapada. Sé que esos edificios son enormes. Sabía que el avión también lo era, pero me asombró el tamaño del agujero. Se veía dónde estaba el fuselaje. Y después se iba estrechando en todas direcciones, donde las alas habían atravesado el edificio. Pero en ese momento no lo piensas porque estás centrado en la situación. Quieres ver si la gente está consiguiendo llegar al tejado. Si podíamos evacuar al menos a una persona, habríamos sentido alguna satisfacción. Habríamos evacuado a todos los que hubieran llegado al tejado. Pero no vimos a nadie llegar arriba. Después del 11 de septiembre circuló el rumor de que gente atrapada en las plantas superiores intentó llegar al tejado. La razón de que no fueran rescatadas, revelada 5 años después, es desgarradora. Por lo que sé, las puertas estaban cerradas con cadenas. Les preocupaba que la gente subiera allí para suicidarse o cometer algún tipo de acto violento. Por eso estaban cerradas a cal y canto. Estábamos entrenados, teníamos el equipo y la experiencia necesarios. Pero nadie consiguió subir. Es descorazonador. Es triste que no tuvieran ninguna oportunidad. Lo raro de ese día, y lo he dicho en muchas ocasiones, para un periodista y para todos los implicados en aquel suceso a medida que se desarrollaba, es que no sabíamos qué ocurriría a continuación. Informan de que ha ocurrido una pequeña explosión en el Pentágono. No están seguros de si está relacionado con obras estructurales o se trata de otra cosa. 51 minutos después del ataque al World Trade Center de Nueva York, el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el Pentágono. Estaba en el Pentágono, discutiendo las amenazas que había recibido el presidente. El edificio se estremeció. Enseguida supimos que el Pentágono también había sido atacado. Sentí la necesidad de saber qué había sido. Bajé al vestíbulo, hasta que el humo fue tan intenso que era mejor salir. Se veía fuego y humo. Piezas del avión esparcidas por el césped del exterior del edificio. Recuerdo que en aquel momento aún no habían llegado sanitarios, bomberos ni policías. Era el personal que trabajaba en el Pentágono el que entraba y ayudaba a salir a la gente. Recuerdo al presidente muy frustrado porque no localizaba al secretario Rumsfeld en el Departamento de Defensa.
Resultó que el Pentágono había sido atacado. No podía dar con él. La razón era que fue uno de los primeros en actuar en el Pentágono. Estaba ayudando a rescatar a gente. Estas imágenes de Donald Rumsfeld ayudando en el lugar de los hechos salieron a la luz años después de los ataques. Conozco a Don Rumsfeld desde hace mucho tiempo. Es un tipo duro. No me sorprendió que fuera de los primeros en acudir e intentar ayudar a la gente. Aunque las imágenes del Pentágono son difundidas en todo el mundo, el gobierno tardó 5 años en facilitar un vídeo de vigilancia del vuelo 77 estrellándose contra el edificio. El ataque al Pentágono no cambió mi sensación sobre los sucesos de aquel día. Me confirmó lo que ya sentía. Y con esto quiero decir que lo que había ocurrido en Nueva York no era el final de algo, sino el principio de algo. El 11 de septiembre provocó un profundo cambio en todo el país. Para el ejército de Estados Unidos, significó una era de guerra que aún perdura. Regresé a mi despacho y empecé a recabar información. Y parte de la información recibida en ese momento era que había otros aviones secuestrados. We have this as a major development. The Federal Aviation Administration has shut down all air traffic nationwide. Todos los vuelos cancelados. Todos los vuelos en curso son obligados a aterrizar en el aeropuerto más cercano. Hoy no habrá más vuelos. Tras el ataque al Pentágono, la FAA ordena un aterrizaje sin precedentes de todos los aviones en vuelo en Estados Unidos. En aquel momento, la decisión se atribuyó al secretario de Transportes. Pero en los 15 años transcurridos se ha conocido la verdad. El 11 de septiembre de 2001 yo era el director nacional de operaciones en la Administración Federal de Aviación, en el Centro de Mando del Control de Tráfico Aéreo. Llevaba en control de tráfico aéreo desde los años 60, pero el 11S era mi primer día en aquel puesto como director nacional de operaciones. En su primer día en ese puesto y sin autorización del secretario de Transportes, Ben Slaney da la orden de aterrizar a todos los aviones en vuelo en el país. Mi misión el 11S fue la operación aérea segura y eficiente del Sistema Aeroespacial Nacional. Correspondía por entero a mis competencias hacer todo lo que creyera necesario para hacerlo realidad. En aquel momento había más de 5.000 aviones en el aire, cuando el vuelo 77 de American impactó en el Pentágono. Ordené a todos los aviones aterrizar en el aeropuerto más cercano. En solo unas horas, casi todo avión en Estados Unidos ha aterrizado en el aeropuerto más cercano. El 11 de septiembre es la primera y hasta hoy única vez que se ha dado la orden de despejar el espacio aéreo. Pusimos el mapa y vimos cómo las luces empezaron a apagarse cuando los aviones aterrizaban por todo Estados Unidos. Cuando lo pienso ahora, creo que fue un excelente trabajo. Recuerdo que incluso el padre del presidente volaba de Michigan a Minnesota. Se le obligó a aterrizar, como a todo el mundo. No sabía quién era amigo o quién enemigo. Haciendo aterrizar a todos, los que quedaran serían los enemigos a los que habría que combatir. Okay, United 93, go ahead. It's 29 minutes out of Washington, D.C. and tracking towards it. Nos informaron de que había un avión dirigiéndose a la Casa Blanca. Poco después el presidente y yo hablamos. Las dos grandes decisiones del 11 de septiembre fueron aterrizar los aviones y que todo aparato que volara sin la señal de transpondedor adecuada sería identificado y abatido. El avión secuestrado, aunque llevara a multitud de americanos a bordo, era un arma a manos del enemigo. Sabía que el presidente ya había aprobado la orden. Adelante. El novio de Lorraine está atrapado en la ruta 17. Cazas están sobrevolando la autopista. Todo esto es un caos. A las 10 de la mañana del 11 de septiembre, 3 aviones secuestrados ya han alcanzado sus objetivos. Un cuarto se dirige a Washington, D.C. Cazas F-16 del ejército despegan para interceptar al avión.
pero un F-16 ya está en el aire. Me llamo William F. Hutchison III. Era piloto de caza aquel septiembre de 2001. Estaba en una misión de entrenamiento en la parte más meridional de Carolina del Norte. Recibí una llamada por radio que me ordenaba investigar a un avión. We have a problem here. We have a hijacked aircraft, and we need you guys to scramble some F-16 to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. No seguía instrucciones, no se comunicaba y venía de Pensilvania. Nos pidieron regresar lo más rápido posible. Volvimos a Mach 1, volando al límite del avión. Me ordenaron que usara cualquier fuerza necesaria para impedir a ese avión llegar a Washington, D.C. No sabía qué estaba pasando. Me limité a seguir las instrucciones de aquellos en los que confiaba. Subí a 15.000 metros para tener una buena visión. En la pantalla pude ver a lo lejos a ese avión u objetivo. Me estaba quedando sin combustible rápidamente. A partir de ese momento todo se precipitó. Tiré mi avión de vuelta a la base aérea de Andrews. No sé si hubiera conseguido hacerle aterrizar, pero me estaba quedando sin combustible. Afortunadamente para mí, logré aterrizar a salvo. United 93 is 20 miles northwest of Johnstown. Con el avión rumbo a Washington, un segundo piloto de caza se prepara para despegar. Me llamo Heather Penny. En septiembre de 2001 yo era primer teniente de la Guardia Aérea Nacional. Cuando el primer avión se estrelló contra el World Trade Center, pensamos que había sido un accidente. No fue hasta el segundo impacto cuando nos dimos cuenta de que nuestro mundo había cambiado. Cuando te estás preparando para el grueso de la misión, te tensas y aprietas los dientes. Tengo mi traje de gravedad, mi chaleco, mi casco, pero las armas no suelen estar completas. Hay que preparar el sistema de guiado, la espoleta, los explosivos, hay que armarlas y todo eso lleva su tiempo, pero no teníamos tiempo. Tuvimos que hacer cuanto pudimos para despegar con la mayor celeridad. Teníamos autorización para derribar un avión que considerásemos hostil. Aunque se informó de la misión tras el 11 de septiembre, un dato no se hizo público durante casi una década. En los cazas no llevábamos armas. Tras la caída de la Unión Soviética, vivimos un tiempo de paz. Éramos la única superpotencia del mundo y empezamos a reducir nuestras unidades de defensa. Desde la perspectiva de nuestra capacidad defensiva, estábamos desprevenidos. No estábamos preparados para despegar. Tuvimos que improvisar. Sin misiles, tendríamos que embestir al avión. En medio de la confusión, a la velocidad que ocurrió todo aquel día, quizá no lo escuché, pero creo que nadie nos ordenó embestir al avión. Creo que fue algo que todos dimos por hecho, porque era nuestra única arma. Sabía que iría a por la cola. Cuando pierdes la cola, el avión empieza a caer. Pensé si tendría tiempo para eyectarme, pero eso dejó de tener sentido, porque... ¿Y si fallaba? Aquel día no se me pasó por la cabeza salvarme a mí misma. Tenía una misión, y si había un momento en mi vida en que mi trabajo importaba, era ese. Volamos río arriba, oeste-noroeste, para buscar ese avión, y no encontramos nada. Luego supimos que era el vuelo 93. No sabíamos que ya había chocado. Aunque hubiéramos derribado al vuelo 93, no habríamos cambiado el resultado ni salvado vidas.
Mirando 15 años atrás, supongo que yo fui la última persona que vio el vuelo 93 antes de ser obligado a caer. Vi el objetivo a lo lejos. Descendió rápidamente y se precipitó al suelo. There is a report of black smoke 15 miles south of Johnstown. From the airplane or from the ground? It hit the ground. Había alguien hablando por el móvil en el baño del avión estrellado en Pensilvania, alertando a las autoridades cuando cayó el avión. Cuando el vuelo 93 de United se estrella en un campo de Pensilvania el 11 de septiembre, no se conoce toda la historia. Pero en 2011 se desclasifican grabaciones de audio. Una de ellas capta una frenética conmoción en la cabina. Did you hear some interference on the frequency a couple minutes ago, screaming? Yes, I did, 797, and we couldn't tell what it was either. Intenten imaginar lo que pasó en aquel avión. El caos en la cabina sobrepasa la imaginación. Se dan cuenta de que el avión ha sido secuestrado. En ese momento sacan sus teléfonos y se enteran de lo que está pasando. Además de las grabaciones de la cabina, en los últimos 15 años se han conocido mensajes de voz dejados por pasajeros del vuelo 93 y sus familiares. I hope to be able to see your face again, baby. This is your mom. The news is that it's been hijacked by terrorists. Try to overpower these guys if you can. Okay, I love you, sweetie. Durante 30 minutos los pasajeros urden un plan y se abalanzan a la cabina. En el forcejeo por el control del avión, este se gira boca abajo y se estrella. Gracias al valor de esos pasajeros, aquel avión no llegó a la capital, no llegó a la Casa Blanca. Estoy seguro de que hay mucha gente viva hoy, posiblemente incluso yo, gracias a lo que hicieron los pasajeros de aquel vuelo. Se sacrificaron en vez de dejar que los terroristas alcanzaran otro objetivo. Hice un juramento para proteger y defender, pero aquellas eran personas normales que asumieron responsabilidades. Por lo que a mí respecta, no fuimos héroes. Los pasajeros del vuelo 93 fueron los héroes. ¿Saldrá el presidente en televisión esta noche? ¿Declarará la guerra? ¿Comparecerá ante el Congreso? Cuando se entera de los ataques en Nueva York, el presidente George W. Bush está en una escuela de primaria en Florida. Estaba en una clase en Florida escuchando leer a una niña. Supe que un primer avión se estrelló contra la torre. Pensé que era un accidente. El presidente no sabe cuándo tiene que afrontar retos. Y es deber del jefe del gabinete anticiparse a esos retos. No creo que supiera que yo estaba allí hasta que estuviese casi a su lado. Le dije, un segundo avión ha impactado contra la otra torre. América está siendo atacada. Y me retiré, así que no pudo hacerme ninguna pregunta. La primera regla de un líder en una crisis es transmitir calma. Esperé el momento adecuado para abandonar la clase. En 2016 se desclasifican más de 1000 fotografías inéditas. Tomadas por el fotógrafo de la Casa Blanca, Eric Draper, las imágenes siguen momento a momento los movimientos del presidente Bush cuando ocurrieron los ataques hace 15 años. Cuando vi cómo le cambiaba la cara al presidente Bush, cuando Andy Carr le susurró al oído, supe que algo iba mal. En ese instante mi foco se centró en el presidente. Pensé, no puedo perderlo de vista. El presidente entró en la sala de espera.
Lo primero que dijo fue: ponme al director del FBI al teléfono. Se puso a trabajar enseguida, cogió una libreta y empezó a escribir su primera declaración a la nación. Capté la imagen del presidente volviéndose a ver el vídeo de la Torre Sur siendo atacada. Mis comentarios fueron del tipo: estamos siendo atacados y nos ocuparemos de ello. En ese momento no sabíamos qué significaba ello. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. En aquel momento, procedimos a decirle a la gente qué hacer: volver al Air Force One y salir de allí. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Cuando pude empezar a reflexionar, me metieron en una limusina y nos dirigíamos a toda prisa al Air Force One. Mi asesor de seguridad nacional me dijo que un avión había alcanzado al Pentágono. Entonces me di cuenta de que me había convertido en un presidente de tiempos de guerra. Y pensé: subiré al Air Force One y estaré en Washington enseguida. Y resultó que tardé 7 horas en llegar. Cuando subimos al Air Force One, recuerdo oír decir al presidente: bueno, chicos, para esto nos pagan. Los motores del Air Force One estaban en marcha. Hay un protocolo establecido. Los motores no arrancan hasta que el presidente está a salvo en el avión. Pensé que el piloto tenía muchas ganas de salir de allí. Cuando cerraron la puerta, el avión empezó a rodar, casi antes de poder llegar a nuestros asientos. El servicio secreto había oído de pasada la palabra Angel, que era el nombre en clave del Air Force One. El avión era un posible objetivo. Hicimos un giro inclinado, volando de modo sinuoso. Y entonces el piloto me preguntó: ¿dónde vamos? Durante el resto del día, la ubicación del presidente es un secreto celosamente guardado. La historia no sería revelada al público durante años. Necesitábamos una pista de aterrizaje larga donde el presidente estuviera seguro. Lo ideal era una base militar. Y dije: vamos a la base aérea de Barksdale. Seguí al presidente Bush y a Andy Cart hasta la cabina privada de acceso restringido. Presencié una intensa discusión entre los dos sobre regresar a Washington. Andy me recomendó no regresar cuando despegamos de Florida. El presidente dijo: te lo ordeno, vamos a volver a Washington DC. Él lo decía. Yo no diría que no podía hacerlo. Yo rehusaba ponerlo en práctica y se ponía cada vez más y más enojado. Siendo el comandante en jefe, quieres estar en el centro de la acción. Tenía que dirigirme a la nación y tenía claro que no lo iba a hacer desde un búnker. No creíamos que nadie supiera que estábamos allí, pero entonces emitieron un boletín de noticias y dijeron: el Air Force One ha sido localizado en la base de la Fuerza Aérea en Barksdale, en Luisiana. Y nos vimos aterrizando en directo en televisión. Semanas después me enteré de que un cámara iba conduciendo por la zona y registró la noticia. No debería haber podido hacerlo. Andy y yo aterrizamos en Barksdale. Un general se reunió con nosotros. Llevaba un arma, cosa que me pareció inusual. Nos montamos en los vehículos y recuerdo que el sargento conducía como alma que lleva el diablo. Le dije: vaya más despacio. Probablemente ese fuera el mayor peligro que viví ese día. El presidente estuvo casi en todo momento hablando por teléfono con el vicepresidente, pero también quería saber qué planes había, a dónde dirigirse y cuándo regresar a Washington DC. Intentábamos evitar una situación en la que pudieran descabezar el gobierno federal teniendo al presidente en Washington y que hubiera otro ataque. Recuerdo recomendarle que una buena ubicación podía ser Offutt, en Omaha. La base de Offutt es la sede del Mando Estratégico de Estados Unidos y está diseñada para soportar una guerra nuclear. Recuerdo que nos dirigieron rápidamente a un ascensor que nos llevó bajo tierra a gran profundidad. Seguí al presidente al búnker. Era una enorme sala de conferencias, como de la Guerra de las Galaxias. Me echaron. Pero pude hacer una foto del agente del servicio secreto de guardia. El mando aéreo estratégico tiene unas enormes instalaciones subterráneas y con gran capacidad de comunicaciones. Es uno de los lugares más seguros del país. Pudimos hacer una videoconferencia. La videoconferencia me permitió hablar con mi equipo de seguridad nacional. Se dieron cuenta de que teníamos una dura tarea por delante, pero el vicepresidente Cheney estaba tranquilo y calmado. Es un hombre que no se inquieta fácilmente.
La Casa Blanca está siendo evacuada. Misiles... Presidente Cheney. La historia no se desveló plenamente durante 14 años. Estaba en mi despacho del ala oeste. Mi secretario me informó de que un avión se había estrellado contra el World Trade Center. En aquel momento, encendí la televisión al tiempo de ver el impacto del segundo avión. Fue la primera noción que tuve de que era un problema de grandes dimensiones. Un agente del servicio secreto apostado en la puerta de mi despacho entró y me dijo: «Señor, tenemos que irnos, ahora». Me puso la mano izquierda en mi hombro izquierdo, me cogió del cinturón con la mano derecha, me levantó de la silla y me sacó del despacho. No había duda de que tenía que ir a donde él quería llevarme. En 2015, el Archivo Nacional desclasifica 350 fotografías inéditas tomadas el 11 de septiembre en el interior del búnker secreto, 6 plantas por debajo de la Casa Blanca, llamado Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia. Estas son las únicas fotos del lugar que han salido a la luz. Cuando llegué, había una gran actividad. Abrieron las puertas, había armas y máscaras de gas. Nadie sabía qué podía pasar. Solo que se extendía el rumor de que la Casa Blanca podía ser un objetivo. El centro de operaciones volvía así a los días de la Segunda Guerra Mundial. Hubo momentos en que se cortaban las comunicaciones, que no podías contactar con nadie. Nuestra capacidad de maniobra estaba limitada, pero era lo que había entonces. A las 4:30 de la tarde, el Air Force One regresa a Washington. Habíamos acordado que varios cazas acompañarían al Air Force One. Resultó espectacular tener a esos cazas tan cerca de nosotros que incluso podíamos ver los rostros de los pilotos. Se acercaban más y más al ala. Podíamos reconocer las caras. El presidente y su equipo miraban por un lado del avión, viendo el caza. Y por el otro lado veían una columna de humo elevándose desde el Pentágono. A mi izquierda el Pentágono se quemaba, pero recuerdo claramente que las calles estaban vacías excepto por los puestos de control. Había dejado una ciudad bulliciosa y volvía a una ciudad bloqueada. Cuando entró el presidente, no tuvimos ninguna duda de que era el hombre al mando. Se dirigió a la nación desde el despacho oval. Siempre he pensado que lo hizo muy bien. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. Tomé muchas decisiones difíciles, algunas de las cuales fueron duramente criticadas, pero la gente debía conocer todas las decisiones que estaba tomando para mantener a salvo a la niña que me estaba leyendo en esa clase y a mi país también. Stephanie, en el caso de que te funcione algún busca o teléfono, el alcalde Giuliani ha dicho que camina al norte. Llámanos. This is WINS New York. If you're a New York City Fire Department member, you are to report to your firehouse immediately. Obviously, they need all the help they can get. En Nueva York, las Torres Gemelas arden y se inicia una enorme operación de rescate. El alcalde Rudolph Giuliani y el jefe de policía Bernie Kerik se encuentran en un centro de mando temporal a 2 manzanas de allí. Cogí por el brazo al jefe de policía y al subjefe. Les puse a mi lado y dije: este es el peor ataque al que nos hemos enfrentado nunca. Mi equipo había asegurado un despacho en Barclay and West Broadway. El alcalde quería contactar con la Casa Blanca. Estaba esperando que el vicepresidente se pusiera el teléfono. Me habían dicho que el Pentágono había sido atacado y que estaban evacuando la Casa Blanca. Antes de percatarme realmente de lo que había dicho, el edificio en el que estábamos empezó a temblar y sacudirse, como si un tren de carga estuviera pasando justo al lado. Mi mesa empezó a moverse como si fuera un terremoto. Miré fuera y toda mi gente estaba debajo de sus mesas. Les estaban cayendo escombros. A las 9:59 de la mañana, la torre sur del World Trade Center
se derrumba. En menos de 10 segundos, 1.000 millones de kilos de material se precipitan al suelo. Cientos de personas quedan atrapadas entre los escombros, incluido el alcalde Giuliani. El primer edificio cayó, expandió toda su fuerza y nos atrapó durante 20 o 30 minutos. De ahí que algunas noticias me dieran por muerto. Se emite una llamada de socorro. Pero esta historia no se ha revelado durante años. No dejaba de recordar lo que me enseñó mi padre. Mantén la calma. Incluso si no estás tranquilo, fíngelo. Recuerdo oír a uno de mis guardaespaldas gritar código negro por radio. Yo no sabía qué demonios era eso del código negro. Era la señal que se emitía si el alcalde o el jefe de policía estaban en peligro. El despacho en el que estábamos se inundó de humo y escombros. Recuerdo pensar que moriríamos asfixiados en ese despacho porque no podíamos respirar. Todas las puertas estaban cerradas. Estábamos atrapados. De repente se abrió una puerta y 2 hombres de mantenimiento nos sacaron a Church Street. Pasamos al edificio adyacente bajando a un segundo sótano. Cuando salimos al vestíbulo pensé que íbamos de mal en peor porque el exterior parecía una nube nuclear. La gente entraba en el edificio gravemente herida. Debíamos tomar una decisión, quedarnos en el edificio, lo que implicaba que podría derrumbarse matándonos a todos, o salir al exterior y arriesgarnos a morir por los escombros que caían. Decidí que saliéramos porque teníamos más posibilidades de que se salvara más gente. Cogí a un reportero y le dije, ven conmigo. Entonces fue cuando dije por primera vez que los bomberos y la policía habían respondido al 100%, se ocupaban de ello. Fue el gran momento de Rudolph Giuliani, como hombre público y como ser humano. El alcalde Rudolph Giuliani impuso un tono de liderazgo. Fue la voz de la seguridad. Expresó la idea de soy el alcalde, estoy al mando. Indiscutiblemente hizo muchas de las cosas que se esperan de un líder en una crisis. Cielo, estoy en el ferry transportando pacientes. No estoy en la ciudad. Intenta mandarme un mensaje para saber que estás bien. Cuando el primer avión impactó contra la Torre Norte, millones de personas quedaron atrapadas en el Bajo Manhattan. Con puentes y túneles cerrados al tráfico, el único lugar donde ir era a la orilla del agua. El 11 de septiembre, mi puesto era el de capitán del ferry de Staten Island. Cuando nos acercábamos a la isla del gobernador, vimos otro avión. El 11 de septiembre de 2001, pilotaba el ferry Henry Hudson. Mi ferry estaba a 1,5 kilómetros al norte del World Trade Center, pero cuando el segundo avión impactó en la segunda torre, giré inmediatamente al sur y detuve el ferry. Un impulso se apoderó de mí. Cambié de dirección y me dirigí a tierra a toda velocidad. No recuerdo decirle a nadie por radio lo que estaba haciendo o hacia dónde iba. En realidad, Manhattan estaba siendo bombardeado. La gente quería salir de allí como pudiera. El guardacostas hizo una llamada para que todos los barcos disponibles evacuaran a todo el mundo de Manhattan. Vi una flotilla de remolcadores, ferries, veleros. Todo vehículo que flotara se dirigía hacia el norte, hacia el Bajo Manhattan. Era como un mar de barcos, increíble. Una riada de humanidad pasando por los pasamanos de acero. Empezamos a cargar. No dejábamos de cargar y cargar. La gente subía y subía y subía. El Henry Hudson es un ferry con capacidad para 400 personas, pero yo lo comparaba con el último salvavidas del Titanic. El barco puede albergar a 36, pero ¿y si caben 38, 40 o 50? Si hay gente que puede morir ante tus ojos, haces lo que tienes que hacer.
Cuando ya partíamos, un chico llegó corriendo y saltó al barco. La tripulación lo cogió y le preguntó qué hacía. Se podría haber matado. Y contestó, estoy intentando salvar la vida. Y nadie podía discutirle eso. Nadie sabía lo que podía pasar a continuación. Nadie sabía si otro avión iba a estrellarse contra otro edificio. Sabemos que había aviones en el cielo, pero no veíamos ninguno venir hacia nosotros. El ferry transportaba a 6.000 personas. Éramos un buen objetivo. Así que rodeamos la isla del Gobernador, intentando no seguir la ruta habitual. Estábamos literalmente a unos cientos de metros de los edificios en llamas. Y la torre se derrumbó. Cuando nos alcanzó la nube de polvo, no había visibilidad. No se veía nada. Un barco de la policía pasó a escasos metros de nosotros a 40 kilómetros por hora. Ni siquiera nos vio. Me quemaban los ojos y me ahogaba. En un momento dado, nos cayó algo blanco. Parecía nieve. Cuando llegamos al lado sur de la isla del Gobernador, salimos de la nube de humo. El barco transportaba 6.600 personas. Aquel día llevamos a toda esa gente. Durante las siguientes 9 horas, los capitanes de barcos del 11S, actuando por su cuenta, evacúan a 1 millón de personas de la isla de Manhattan, en lo que ahora es conocida como la mayor evacuación marítima de la historia mundial. Multitud de barcos evacuando a millares de personas en un breve espacio de tiempo. Debió ser un gran esfuerzo. Requirió una gran valentía llevar a cabo aquella evacuación. Uno de los supervivientes del World Trade Center, su familia estaba en Nueva Jersey. Sabían en qué edificio trabajaba. Estuvieron a la espera toda la mañana. No supieron nada de él. Se reunieron para decidir cómo gestionar su pérdida desde el punto de vista emocional. A la 1:30 de la tarde entró por la puerta. Había ido a casa en un ferry. Había un hombre que llevaba 10 o 15 años trabajando conmigo en el ferry, con el que nunca había hablado. Pero tras ese día, vino y me dijo, hemos hecho un gran trabajo. Supervivientes encontrados en los escombros de las torres derrumbadas del World Trade Center. Entre los escombros, miles de voluntarios buscan vidas. Solo encontraron a 18 personas, la mayoría en las primeras horas. Pero lo que sabemos ahora es que los 2 últimos hombres son sacados de entre los escombros casi un día después por un grupo de rescatadores y 2 marines que acudieron a la zona cero para ayudar. Mi nombre es Will Jimeno. El 11 de septiembre era agente de policía en Port Authority, asignado a la terminal de autobuses de Port Authority de Midtown Manhattan. Requisamos un autobús en Ninth Avenue y volamos a la zona cero. Hablamos de miedo. Aquello parecía el día del juicio. Parecía una zona de guerra. La calle estaba llena de escombros, las ventanas reventadas, piezas de aviones y desgraciadamente restos humanos. Will Jimeno y su compañero John McLaughlin acceden a un vestíbulo subterráneo entre las 2 torres. Nos prometimos no separarnos, pasara lo que pasara. Entonces vi aquella tremenda bola de fuego del tamaño de mi casa. La segunda torre se derrumbaba. Venía hacia nosotros. Entonces sentí algo muy intenso, algo que me golpeó. Terminé tumbado de espaldas en un ángulo de 45 grados. Nos estaba bombardeando con hormigón, caía sobre nosotros y de repente nada. Todo paró. Me encontré en un agujero negro. El sargento McLaughlin gritaba porque estaba aplastado. Vi un enorme trozo de hormigón encima de mí y entonces empecé a notar el dolor. Tenía todo el lado izquierdo aplastado. Quise morir. Me llamo Jason Thomas. Ingresé en el Cuerpo de Marines en 1996. La mañana del 11 de septiembre estaba en casa de mi madre. Me dijo que un avión había impactado contra el World Trade Center. Corrí al maletero del coche, cogí mi uniforme y me dirigí a la zona cero.
Me encontré con otro marine. Se presentó como el sargento Carnes. Decidimos iniciar una operación de búsqueda y rescate. Me llamo David Carnes. Llevaba 19 años y medio en el cuerpo. Serví en la tormenta del desierto, por lo que tenía experiencia en combate antes del 11 de septiembre. Aquella mañana estaba en Wilton, Connecticut. Estaba allí como marine con el uniforme. Apreté el acelerador, no sé a qué velocidad me puse, pero tuve que pasar por un punto de control. La policía, al ver que era marine, con el corte de pelo típico y con todo mi equipo preparado para ser de los primeros en ayudar, me dejó pasar. Debido a los graves daños en la zona cero, los marines son obligados a mantenerse lejos del desastre. Había unos 20 bomberos. Pregunté a uno si alguien había estado en el epicentro de los escombros, haciendo labores de búsqueda y rescate, y me dijo, no, marine, si entra ahí, morirá. Pero contra toda orden, acceden al interior. Jason Thomas hace estas fotos inéditas en la zona cero. Cuando nos encontramos con aquella montaña de escombros, no supe calibrar la gravedad de aquello. Podía haber 10 o 20.000 personas debajo de aquellas vigas por las que íbamos andando. Gritábamos en cada agujero que veíamos. ¿Hay alguien ahí? Somos marines de los Estados Unidos. ¿Hay alguien ahí? Si nos oye, grite o golpee el acero. Pero no escuchábamos nada. Lo hicimos durante lo que parecieron horas. Y entonces oí una voz. Estábamos atentos. Y a unos 30 metros delante de nosotros oímos gritos ahogados pidiendo ayuda. Grité, por favor, no nos abandonéis. Hay hombres heridos. Mi sargento y yo estamos gravemente heridos. Llevamos mucho tiempo aquí. Les tranquilicé. Les dije, somos del cuerpo de marines. Consideraos rescatados. No vamos a ir a ninguna parte. Jimeno y McLaughlin logran llegar al hueco de un ascensor cuando la torre se estaba derrumbando. La protección del ascensor les procuró suficiente oxígeno para mantenerlos con vida, mientras los especialistas en rescates les sacaban. Mi nombre es Scott y mi apellido es Strauss. El 11 de septiembre de 2001 estaba asignado a la unidad de servicios de emergencia del Departamento de Policía de Nueva York, Camión 1. Me metí en aquel agujero. Tenía 2,5 metros de profundidad y un 8. Vimos al agente de policía de Port Authority, Will Jimeno. La entrada era pequeña, pero tuve que arrastrarme de lado con las manos elza. Tuvimos que arañarnos para sacarlo de allí. Fueron 3 horas de trabajo en equipo para lograr sacar a Jimeno. Me eché agua por la cara. Me senté durante 5 o 10 minutos y luego me levanté, volví a mi coche y me fui a casa. Jason Thomas y el encontraron a Will y John, literalmente la aguja en el pajar. Intentamos averiguar quién era Jason Thomas. Dave Carnes estaba allí, pero nadie encontraba a Jason Thomas. Nadie sabía quién era. Durante los 5 años siguientes, las autoridades hacen una búsqueda nacional de Thomas. Pero el apellido no es suficiente para encontrarlo. Lo que sabemos ahora es que Jason Thomas decidió alejarse de los focos y no le contó a nadie su historia, ni siquiera a su familia. En 2006, tras ver el tráiler de una película sobre el rescate, decidió salir a la luz. Fue increíble. Los productores de la película me llamaron para decirme que había una persona que decía ser el auténtico Jason Thomas. Me preguntaron si había manera de hablar con él. Le hice un par de preguntas que sabía que solo él podía responder y dije, vaya, eres tú, Jason. La película se estrenó y tuve el honor de conocerlo. En aquel momento me sentí satisfecho de poder darle las gracias. Estaba agradecido de que Thomas y Carnes hubieran tenido el valor y la locura para supervivientes. Nos encontraron a nosotros. Mi madre siempre me decía, tienes que cuidar a tu hermano. No dejes nunca a tu hermano. Y yo sentí que no podía dejar a nadie. Sabiendo, sobre todo, que necesitaban ayuda.
Numerosas personas desaparecidas y atrapadas bajo los escombros. Perros buscan cadáveres. La operación rescate en la zona cero se extiende durante 18 días y se convierte en uno de los esfuerzos de búsqueda y rescate más largos e intensos de la historia. Aunque el último superviviente es encontrado tras 27 horas, los trabajadores buscan en vano durante 17 días. Debido a las condiciones, la moral está baja. Se lanza un programa apenas conocido para levantar los ánimos entre los rescatadores. Recibí una llamada de los Marshalls de Estados Unidos. Habían hecho una lista con los que pensaron que podían ayudar a levantar la moral. Íbamos a hablar con personas que no suelen llorar en el hombro de nadie. Son militares y bomberos que llevan mucho tiempo dedicados a ese trabajo. Me avisó que sería difícil que quisieran hablar conmigo, pero ese era el reto. Yo acepté. Poco después me recogieron. Debra Winger estaba montada ya en el coche y Arliss Howard y Matthew Modine. Nos llevaron a los 4 directamente a la zona cero. El equipo creativo reunió a un grupo de actores y nos llevó al World Trade Center. De repente todo estaba en silencio. Miramos arriba y allí estaba el sitio. Dejamos de respirar y de hablar. Una de las imágenes que no se me borra de la cabeza es aquel brillo rojo. Recuerdo a una mujer con las palabras FBI en su chaqueta que me dijo: llevas mucho tiempo mirando fijamente. No es bueno que mires tanto. Ven conmigo y alejémonos de aquí. Lo hice. Y me di cuenta de que tenía razón en lo que me había dicho. Me había quedado bloqueado y había muchas cosas que hacer. Seguían buscando personas y restos. Empezamos a hablar con gente, a dejarles que se expresaran. Hubo muchas lágrimas, mucho sentimiento de culpa. Se encontraban con mucha gente sin vida y conocían a algunos de ellos. Creo que sus historias son sagradas. Lo que experimentaron, lo que vivieron. Al salir, a donde miraras veías imágenes que sabías que iban a permanecer contigo el resto de tu vida. Y nadie hablaba. Fuimos, no sé, como embajadores de la ciudad, porque no todos los ciudadanos podían acceder a esa zona, y agradecerles que arriesgaran sus vidas haciendo ese trabajo. Pude mirarles a los ojos y darles las gracias. Bush habla, que puedas verlo. Los trabajos de limpieza y recuperación en la zona cero continúan durante los siguientes 9 meses e incluyen ayuda de los 50 estados. Las estimaciones arrojan una cifra de 12.000 cuerpos enterrados bajo los escombros. Para los trabajadores, el desgaste emocional es devastador. El 11 de septiembre yo era el gobernador. Los días posteriores no dejé de hablar con bomberos, con obreros de la construcción. Y el sentido de pérdida era enorme. Unos días después, noté que la moral se venía abajo. Llamé a la Casa Blanca y al día siguiente llegó el presidente. No sabía qué esperar, cómo estaría la zona cero. Aquello era el infierno. Tenía todos los sentidos en alerta. Chapoteé sobre el agua, había una neblina de escombros. Bajé las escaleras hasta el agujero. Había muchas personas allí. Muchas. Saludé a todos los que pude. Miraba a los ojos de aquellos hombres y mujeres que habían acudido a las torres a salvar a sus seres queridos o a sus amigos. Tenían los ojos inyectados en sangre y estaban agotados. Fui bombero 30 años en el Departamento contra Incendios de Nueva York. Cuando vi lo que ocurrió el 11 de septiembre, fui a ayudar para hacer una cadena. Un tipo me dijo que había llegado el presidente. Había un camión de bomberos aplastado por los escombros. Yo pensé, ahí no hay nadie, así que me subí y cuando apareció por la esquina le vi. Se puso delante de mí y levantó el brazo. Yo pensé, ¡ay Dios!, y le ayudé a subir.
Se colocó en el pequeño espacio que había junto a mí y le dije: Había un montón de hombres a la izquierda que le gritaron: no le oímos. Y él dijo: I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Cuando el presidente hizo esa declaración, se volvieron locos. La visita de Bush a la zona cero no fue solo simbólica, demostró que era el presidente, que era el comandante en jefe. Presentó la imagen y el talante de un líder fuerte y decidido. Los índices de popularidad del presidente Bush se dispararon. La historia puede cuestionar las decisiones que toma un presidente, pero creo que George W. Bush ha pasado a la historia por haber sido un buen líder en aquel momento. Datos de mercado inconscientes. Sistema de comercio de cantor desconectado. On September 13th, you went on national television and effectively told these families, don't worry, we will take care of you. On September 15th, you cut their salaries. What kind of reassurance is that? I wish I could, but I cannot. My company cannot. For Mr. Letnick to turn around and say, here's your last paycheck, was such a disgrace. It was just a slap. Pero lo que no supimos en 2001 es qué pasaría los siguientes 15 años haciendo realidad su plan de ayudar a las familias. El 11 de septiembre era el primer día de guardería de mi hijo mayor Kyle. Un administrador entró en la clase y me dijo: señor Lutnick, están intentando localizarle. Un avión se ha estrellado contra el edificio. Cuando llegué a la torre, nos quedamos en la puerta mientras la gente salía. Escogíamos y les preguntábamos de qué planta bajaban. Esperaba que saliera alguna de las personas de mi planta porque sabía que si salía uno, saldrían cientos. Y entonces oí ese estruendo, el ruido del acero retorcido. Y empezamos a correr. Se había derrumbado la Torre Sur. Yo estaba a pocos metros de ella. Todos los que corrieron hacia la izquierda murieron. Los que corrieron en línea recta murieron. No sé por qué razón yo corría hacia la derecha. Me llamo Eddie Lutnick. Mis dos hermanos y yo estábamos muy unidos. Mi despacho estaba en la planta 101, el de mi hermano Gary en la 104. La mañana del 11 de septiembre contesté al teléfono y era Gary. Le dije: Gary, gracias a Dios que no estás ahí. Y me dijo: pero Eddie, estoy aquí. Le dijo a mi hermana que no podía salir. La llamó para decirle que la quería y que me dijera que me quería pero que iba a morir. Después dejó de hablar. Hubo silencio. Y fue el final del mundo que yo había conocido. En ese momento supe que todos iban a morir. Supe en mi corazón, muy dentro de mí, que todos iban a morir. Al principio busqué en todos los hospitales a trabajadores nuestros que hubieran sobrevivido, pero desgraciadamente era muy poca gente. La mañana del 11 de septiembre acababa de llegar. Cogí el ascensor de la Torre Norte para subir a mi despacho. Cuando se estrelló el avión, mi ascensor se agitó de repente y empezó a desplomarse y estalló en llamas. Poco después, una bola de fuego surgió del hueco entre las puertas del ascensor y el lateral que me dio de lleno. Me desperté en la cama de un hospital.
Howard Lutnick, nuestro presidente, vino a visitarme. Me dijo, Harry, si me oyes, levanta el brazo. Dicen que lo levanté. No tengo ningún recuerdo de eso, me lo contó mi mujer. 3 días después del 11 de septiembre, los Lutnick crean una fundación como parte de un plan de largo alcance para salvar la empresa y recaudar fondos para las familias de sus empleados muertos. Prometí a todas las familias que les daría al menos $100.000 en metálico a cada uno. Eran 658 familias, por lo tanto $65 millones. Tenían unos 900 niños y pagué su seguro médico. Dije que lo haría durante 10 años. Calculé que serían al menos otros 65 millones. La ira duró un tiempo. Luego la gente empezó a darse cuenta de que este hombre iba a cumplir todas sus promesas. El 11 de septiembre yo tenía 960 empleados en Nueva York. Perdí a 658. 15 años después, tengo 3.900 en Nueva York y unos 10.000 en otros lugares. Hemos vuelto. Desde aquel 11 de septiembre, les pedimos a nuestros empleados que renuncien a la paga de ese día, y nosotros donamos todos los ingresos que hacemos ese día. Hemos recaudado $12 millones para 150 organizaciones benéficas, y lo hacemos todos los años. Hola cielo, todos los espectáculos de Broadway cancelados. Los premios Emmy y los deportes también. Tras los ataques, 18.000 negocios de Nueva York estaban destruidos o evacuados. Se calcula que el impacto económico para la ciudad alcanzó los $105.000 millones. El alcalde, Rudolph Giuliani, inició una campaña para estimular la economía. If you like to go out and spend money, I would encourage that. It's always a good thing. You might actually have a better chance of getting tickets to the producers now, if you want to come here and see it. Los Productores se estrenó en abril. Aún vivíamos del éxito cuando ocurrió el 11 de septiembre. Nadie sabía lo que se tardaría en recuperar la normalidad. Pensé que quizá la gente ya no estaría dispuesta a sentarse en una butaca para ver una obra de teatro y pasar un buen rato. Pero 2 días después, la oficina del alcalde, el propio Giuliani, quiso que Nueva York recuperara la normalidad. Y todo el mundo regresó al trabajo lo mejor que pudo. Esa primera representación fue muy emotiva. Nunca la olvidaré. Fue un gran alivio oír reír a la gente. Al final de la obra, todo el mundo cantó Dios bendiga América. A la gente le caían las lágrimas por la cara. Fue muy conmovedor. Los seres humanos tenemos la capacidad de recuperarnos. Algunos tardan más, otros nunca se recuperan. Pero la mayoría combina vivir el futuro con el recuerdo del pasado. La cobertura televisiva del 11 de septiembre fue constante. 24 horas al día durante días seguidos. Y programación fija sobre el tema. El programa de David Letterman dejó de emitirse. Alguien del programa de David Letterman llamó y dijo: a David le gustaría que fuera su invitado. Era un ambiente muy diferente para mí. Y recité una estrofa de América la Bella. Who can sing now with the same meaning we had before? It was so beautiful for patriot's dream that sees beyond the years thine alabaster city's gleam, undimmed by human tears. We can never sing that song again that way. Recuerdo el momento en que a Dan Rather se le quebró la voz y David Letterman le tocó el brazo. Fue un momento de silencio y de conexión. Éramos todos nosotros. David, you've been terrific to have you on tonight. I'm so sorry for this. The hour grows late, but you're fine. You know, you're a professional, but good Christ, you're a human being, and my God, to not. Nunca se pide perdón por el dolor. Incluso los más fuertes solo pueden aguantar un tiempo. Sentir y reconocer que el dolor forma parte de la persona
y que no pasaba nada por llorar. Fue de gran ayuda. Algo muy profundo. Las líneas con Washington y Arabia Saudita están bloqueadas o saturadas. No se puede conectar. Jim del FBI no tiene información. Ha sugerido que veamos la Fox o la CNN. Después del 11S, las familias de las víctimas exigen respuestas y se establece una comisión nacional para investigar los ataques. No hay duda de que la comisión del 11S no habría existido sin la acción coordinada de las familias de los que murieron en las torres. Las familias visitaron el Congreso. Se quedaron en la puerta. Sentían que ninguna administración iba a contar toda la historia. Necesitaban una comisión independiente para saber realmente lo que les ocurrió a sus seres queridos. Cuando ocurre algo tan devastador, quieres saberlo todo, todo. La comisión del 11S pretendía ser una mirada bipartita y no política a lo que había ocurrido. Después del 11S, había que determinar cómo ocurrió aquello. ¿Quién era el responsable? ¿A quién había que dirigirse? Contratamos a 82 personas y entrevistamos a 1.250. Teníamos más de 1 millón de documentos clasificados. Gran parte de los datos esclarecedores que descubrimos no fueron clasificados. Pero por eso tuvimos un gran debate sobre las famosas 28 páginas. La comisión del 11S publica su informe en 2004. Desde entonces, muchos de los documentos que examinó durante su investigación han sido revelados al público, excepto 28 páginas. Las 28 páginas son un capítulo del informe final de la investigación del Congreso. Ese informe estaba compuesto por unas 840 páginas. La mayoría estaba disponible para el público, pero había un capítulo totalmente censurado. Eran 28 páginas sobre quién financió el 11S. La postura por defecto de todas las agencias del gobierno es mantener clasificado cualquier documento, pero la mayor parte del contenido de esas 28 páginas no debería estar clasificado. Si hay información que puede ayudar a los norteamericanos a entender mejor lo que ocurrió y conocer a los responsables, deben saberla. En una democracia, es importante ser lo más transparente que sea posible. Finalmente, las 28 páginas fueron desclasificadas en julio de 2016. Las 28 páginas se centran en el papel de Arabia Saudí. 15 de los 19 secuestradores eran saudíes. En esas 28 páginas no encontramos que el gobierno saudí planeara, participara o ayudara en los ataques del 11S. Pero lo que cuentan esas 28 páginas avergonzaría al gobierno saudí. Entre las revelaciones, las 28 páginas detallan una red de saudíes residentes en Estados Unidos que podrían haber ayudado a los secuestradores. En el verano de 2001, los 19 secuestradores viven durante largos periodos en lugares como Falls Church, Virginia, Delray Beach, Florida, Patterson, Nueva Jersey, pero los informes sobre lo que ocurrió mientras los secuestradores vivieron en esos lugares nunca han salido a la luz. Durante la investigación de los ataques, el FBI compiló 80.000 documentos sobre los secuestradores. En 2016, esa información ha sido entregada a un juez federal de Florida. Pero puede que nunca se haga pública. Puede que esas 80.000 páginas nos den otra clave sobre quién de los que vivían en esas comunidades proporcionó ayuda a los terroristas. ¿Cómo pagaban sus facturas? En mi opinión, 19 personas, la mayoría de las cuales no hablaba inglés, la mayoría de las cuales no habían estado antes en Estados Unidos, muchos de los cuales tenían una educación limitada, no podrían haber llevado a cabo un complot tan sofisticado.
Todo el personal disponible presentes en el parque de bomberos debido a las bombas y ataques aéreos contra Washington D.C. y Nueva York. Del 1,5 millones de toneladas de escombros retiradas de la zona cero, 200.000 eran de acero estructural. Ese acero ha sido reciclado para construir barcos contra incendios para el Departamento de Bomberos y un buque de transporte para la Marina estadounidense. Pero otros restos del acero del World Trade Center han corrido otra suerte. El programa sobre el acero del World Trade Center comenzó en 2008. En 2009 despegó realmente. Cuando los equipos de recuperación empezaron a retirar el material, sacaron piezas de acero. Muchas estaban destrozadas por el impacto del derrumbe. Otras estaban intactas. Recibimos unas 2.000 solicitudes de acero. La gran mayoría provenía de parques de bomberos. He sido bombero desde 1983 en Westerville, Ohio. Mucha gente cree que el acero quedó enterrado. En Westerville no teníamos un monumento a los bomberos. Cuando un bombero muere, no importa dónde, te llega al alma. Pensamos que sería una buena oportunidad para hacer uno. Nos pareció apropiado honrar y recordar a los 343 bomberos que murieron. El fragmento que elige Tom Mullen, catalogado como C-40, es una prueba crítica de la investigación sobre el derrumbe de las torres. Esta pieza demuestra que el acero se expandió provocando el colapso progresivo que terminó derrumbando los edificios. Sabemos exactamente su ubicación en las torres. Llegaba desde la planta 98 a la 101. Estaba justo sobre el impacto del primer avión. Tardamos 7 años, pero esta pieza de acero se ha convertido en el monumento de Westerville a los bomberos. Me inundó un torrente de emociones, como el día que cayeron las torres. 15 años después del 11 de septiembre, el acero del World Trade Center ha dado forma a centenares de monumentos por todo Estados Unidos. Esos monumentos permiten que la gente se una. Es una manera de decir, nunca os olvidaremos, pero seguimos avanzando. No fue solo un suceso de Nueva York. Pequeños pueblos se unieron a lo que ocurrió en la Gran Manzana aquel día porque fue un suceso del país. El acero es duro. Nueva York es dura. América fue dura. Puede que haya momentos en los que la gente dudara del futuro de Nueva York o del país después del 11S. Pero ese acero sigue ahí como un recordatorio. No es solo un símbolo de lo que ocurrió, es un símbolo de la fortaleza del futuro. Sobre todo, espero que los sucesos de hoy os hayan demostrado que la vida puede irse en un instante. Por lo tanto, vivid al máximo. Aprovechad lo bueno que se ponga en vuestro camino. Era suelo sagrado. No podíamos reconstruir lo que hubo allí. Queríamos hacerlo bien e íbamos a hacerlo no solo para el presente, sino para las generaciones futuras. Una de las cosas que me llamó la atención fue que dejaran vacíos donde habían estado las torres, que dejaran el espacio donde ahora se ubican el monumento y el museo. Pero también la torre en espiral que culmina en una torre de 1.776 pies, 541 metros. El año de nuestra independencia y el edificio más alto construido en el hemisferio occidental. Y ese edificio es un símbolo de nuestra libertad, de nuestra independencia. Justo después del 11S resultaba difícil conseguir que la gente volviera.
Ahora es una de las zonas de crecimiento más rápido, más vital y productiva de Nueva York. La gente pregunta cómo puede seguir habiendo vida en un lugar que vivió esa tragedia. Yo le daría la vuelta y diría, ¿cómo no continuar? Eso haría que los terroristas volvieran a ganar y no queremos eso bajo ningún concepto. Tras el 11S, supimos como país, como pueblo, que íbamos a ser diferentes y que el mundo iba a ser diferente. Que la repercusión, que el eco histórico del 11S duraría mucho tiempo. Me preocupa mucho que olvidemos el coste humano del 11S. Las 3.000 personas que murieron no eran anónimas. Deberíamos conocer a todas y cada una de ellas porque si no lo hacemos, no apreciaremos lo que perdimos. Todos los años visito el parque de bomberos de mi hermano y les digo, estoy orgulloso de vosotros. Aquel día hicisteis lo más importante, salvar vidas. 15 años después, el 11S es un recordatorio de que en la vida ocurren cosas que no quieres que ocurran. La cuestión es saber qué hacer cuando pasan. Yo hice todo lo que pude, hice lo que pensé que era mejor para mi país. Tengo una sensación casi espiritual de que vivimos aquello juntos. Cuando visitas el monumento y te enfrentas a la realidad del ataque, es una experiencia muy profunda. Fue un recordatorio vívido de la vulnerabilidad de un pueblo libre. 15 años después, el 11S sigue siendo un recuerdo doloroso. Es como si hubiera ocurrido ayer mismo, pero al mismo tiempo nos da fe en el futuro, porque nos recuperamos. Nueva York se recuperó y Norteamérica se recuperó. Las redes de móviles se saturaron enseguida y los buscas enviaron mensajes a la gente que estaba viviendo la desgracia, a la gente que intentaba imaginar lo que estaba ocurriendo y a sus seres queridos. 15 años después de los ataques, sabemos que esos mensajes de texto fueron interceptados y archivados por el gobierno de Estados Unidos. En 2009 fueron divulgados por Wikileaks. Por favor, ten mucho cuidado. Me entristece mucho que estés ahí. Te quiero. Vuelve a casa sano y salvo. Siento mucho miedo y ansiedad. ¿Qué demonios está pasando? Si no sé nada de ti a mediodía, iré a recoger a Laura al colegio y le diré que su padre ha muerto. En ese archivo, y a través de esos mensajes cortos truncados, entendemos lo que significó ser un ser humano aquel día. Este tipo de mensajes te hace sentir más cerca de ellos porque a nosotros nos resulta imposible saber cómo ocurrió y de alguna manera queremos conectar con ellos. Cuando leo esos mensajes lo entiendo todo. Fue un suceso de mayor envergadura de lo que nadie pensó. Incidente grave. Al menos alarma de incendio. Torres en llamas. Grandes señales de humo. La respuesta del Departamento de Bomberos de Nueva York al ataque comienza momentos después de que el primer avión impacte en la Torre Norte. Pero durante años el alcance de la operación no se ha valorado plenamente. En septiembre de 2001 yo era jefe del primer batallón del Bajo Manhattan. En algún momento, creo que a eso de las 7:30 de la mañana, recibimos una llamada sobre una fuga de gas en la calle. Yo era el conductor del camión. Acudimos. Mientras comprobábamos la ubicación, vimos el primer avión sobrevolando la ciudad. Se le oía, volaba bajo y se notaba la presión por encima de nuestras cabezas. Vimos la bola de fuego. Y oímos el estruendo.
En aquel momento supimos que nuestra misión era dirigirnos al World Trade Center. Lo transmití por radio. Teníamos un protocolo para cada tipo de emergencia. Todos implicaban que yo estuviera en el lugar. Cuando me acercaba la policía me dijo que mirara hacia arriba porque estaban cayendo cosas que alcanzaban a la gente. Vi a un hombre en el piso 101 o 102 tomando la decisión de tirarse. ¡Qué horror! Vi cómo caía. Es un recuerdo que me acompaña casi a diario. El 11 de septiembre de 2001 yo era el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York. El alcalde Giuliani era un jefe muy práctico. Siempre quiso que sus líderes, los jefes de policía, de bomberos, de edificios, los que fueran, estuvieran con él. El jefe me cogió del brazo y me dijo, alcalde, mis hombres están en el edificio. Han debido subir ya la mitad. Salvaremos a todos los que están por debajo del fuego. Mi corazón dio un brinco cuando dijo aquello. Lo dijo tranquilo, como si fuera un eufemismo. Pero no me dijo que toda la gente que estaba allí arriba ya no estaría con nosotros en cuestión de minutos. Sigue el fuego intenso. Varios casos a punto de colapsar. Solicito unidad aérea de la policía para reconocimiento. En el atentado con bomba al World Trade Center de 1993, los helicópteros de la policía rescataron gente de los tejados de las torres. El 11 de septiembre los enviaron de nuevo. Soy piloto de helicóptero jubilado del Departamento de Policía de Nueva York, de la Unidad de Aviación. Sacamos el helicóptero, lo arrancamos y en menos de 10 minutos llegamos al lugar. Llevábamos allí 15 o 20 minutos cuando se estrelló el segundo avión. No lo vimos ni oímos llegar. Pasó muy cerca de uno de nuestros helicópteros. Se acercó a unos 1000 kilómetros por hora y pasó silbando. No lo alcanzó por 100 o 150 metros. Me sorprende que no se vieran afectados por el avión. Miré y vi una bola de fuego en el aire. Llevaba una cámara a bordo que tomó fotos. Si salías tenías suerte. Si estabas atrapado en el edificio morías. En el fragor de la batalla, tienes que tomar decisiones con poca información, sin saber cómo resultará alguna de tus acciones. Los que corrieron a la izquierda murieron. Los que corrieron rectos murieron. No sé por qué. Yo corrí hacia la derecha. Hubo constantes amenazas de ataques, alertas de que aviones se dirigían a Nueva York. Hubo filas y filas de ambulancias durante días, pero sin pacientes. La mayoría de los neoyorquinos estaban seguros de que habría otro ataque. Parecían muy vulnerables. Cuando ocurre un ataque así, es un shock para el sistema, porque te hace comprender lo frágil que es la vida. Si un avión se dirige directo a nosotros, ¿qué haces? Lo derribas. La expresión confusión de guerra probablemente sea la adecuada. Lleva un tiempo reunir información. Se tarda en que fluya la comunicación. Son ya 15 años y aún no tenemos toda la información. Ninguno creía que llegaría la guerra a nuestras costas. Y ocurrió el 11 de septiembre. «15 años después del 11 de septiembre de 2001, hemos pedido a 60 estadounidenses que vivieron ese día que compartan sus historias desconocidas. Con información nueva e imágenes y grabaciones inéditas. Son historias que solo se pueden contar 15 septiembres después».
La mañana del 11 de septiembre de 2001, las redes móviles de Estados Unidos se colapsan debido a los ataques en Nueva York y Washington, D.C. Pero se envían más de 500.000 de mensajes de texto, no desde móviles, sino desde mensáfonos. En 2001 usábamos los buscas como ahora se usan los mensajes de móvil. Una de las características de los buscas es que fueron diseñados para funcionar en zonas donde no llega la cobertura de móvil. Debido al ataque terrorista. Inéditas hasta 2010, las imágenes tomadas desde los helicópteros de la policía ofrecen una rara visión de los sucesos de aquel día. Yo fui piloto de helicóptero el 11 de septiembre. No trabajaba ese día, pero cuando supieron lo que estaba pasando, me movilizaron. Cuando sobrevolamos la zona, vimos una enorme masa de humo. Seguía ardiendo. Olía hasta dentro del helicóptero. Y en las plantas por encima del avión había gente atrapada. Sé que esos edificios son enormes. Sabía que el avión también lo era, pero me asombró el tamaño del agujero. Se veía dónde estaba el fuselaje. Y después se iba estrechando en todas direcciones, donde las alas habían atravesado el edificio. Pero en ese momento no lo piensas porque estás centrado en la situación. Quieres ver si la gente está consiguiendo llegar al tejado. Si podíamos evacuar al menos a una persona, habríamos sentido alguna satisfacción. Habríamos evacuado a todos los que hubieran llegado al tejado. Pero no vimos a nadie llegar arriba. Después del 11 de septiembre circuló el rumor de que gente atrapada en las plantas superiores intentó llegar al tejado. La razón de que no fueran rescatadas, revelada 5 años después, es desgarradora. Por lo que sé, las puertas estaban cerradas con cadenas. Les preocupaba que la gente subiera allí para suicidarse o cometer algún tipo de acto violento. Por eso estaban cerradas a cal y canto. Estábamos entrenados, teníamos el equipo y la experiencia necesarios. Pero nadie consiguió subir. Es descorazonador. Es triste que no tuvieran ninguna oportunidad. Lo raro de ese día, y lo he dicho en muchas ocasiones, para un periodista y para todos los implicados en aquel suceso a medida que se desarrollaba, es que no sabíamos qué ocurriría a continuación. Informan de que ha ocurrido una pequeña explosión en el Pentágono. No están seguros de si está relacionado con obras estructurales o... En unos minutos, más de 200 unidades de bomberos de los 5 distritos de Nueva York comienzan a llegar al World Trade Center, en lo que ahora es conocida como la mayor respuesta de emergencia en la historia de Estados Unidos. Cuando hablamos de alarmas, nos referimos a la cantidad de recursos que llevamos al lugar. Esa mañana transmitimos múltiples alarmas máximas. Cientos de unidades en una ubicación. Había casi 1000 bomberos de llegar yo allí. Uno de los jefes de dotación que entró en el edificio era mi hermano, Kevin. Nos quedamos allí unos segundos, preocupándonos el uno por el otro. Le di órdenes de subir. Fue la última vez que lo vi. Todos los directores deben informar al centro de operaciones de emergencia. Órdenes de la oficina del alcalde. Mientras se emiten noticias sobre el suceso, otras agencias de la ciudad responden y la policía de Nueva York moviliza a más de 800 agentes hacia el World Trade Center. Yo era el jefe de policía de la ciudad de Nueva York.
Miré la televisión. Pude ver los daños en la torre y supe que era algo sin precedentes en este país. Llamé al alcalde. Iba de camino hacia allí. Le dije a Bernie que estableciera un puesto de mando de la policía a 2 manzanas con conexiones telefónicas. No dependíamos de los móviles. Recuerden que hablamos de hace 15 años. Estaba hablando con mi equipo sobre ese movimiento, esperando al alcalde, cuando oí esa enorme explosión. No oí el segundo avión, ni vi el segundo avión. Solo vi aquella enorme bola de fuego saliendo por la cara norte de la torre. El jefe de policía, Kerik, me dijo que se había estrellado un segundo avión. En ese momento supe que era un atentado terrorista. Estábamos justo debajo. En esos primeros segundos no me di cuenta de que los escombros nos iban a caer encima. Mi personal de seguridad me cogió por la chaqueta y corrimos por la calle. Uno de mis guardaespaldas fue alcanzado en la pierna por algo que había salido disparado de la rueda de uno de los aviones.